0404. 12:13 de la mañana, buscamos ya la primera historia de este Día del Padre. Sí, desde luego estamos en presencia de unos progenitores en igualdad de condiciones con una entrega semejante a los hijos. ¿Por qué no va a haber custodia compartida? Pero la verdad es que la mayor parte de los padres no pide la custodia, entre otras cosas porque hay muchos de ellos que no saben qué hacer con los hijos, no saben qué comida hay que comprarles, cómo hay que hacérsela, cómo hay que organizarles la ropa. Disparidad de opiniones, por eso la ley debe garantizar el derecho de todo niño o niña a poder contar y a poder disfrutar tanto de su padre como de su madre, porque el hecho de que ellos no se quieran o no puedan estar juntos en ningún caso debe perjudicarles. Tenemos datos del pasado 2012. Según Kidetza, la Federación de Euskadi de Madres y de Padres Separados, se produjeron en el País Vasco 3.325 separaciones y divorcios, lo que supone un leve descenso con respecto al año anterior. No sé si quizá por la crisis y lo claro que puede resultar poner fin legalmente a una relación. Sin embargo, aumentó la conflictividad, es decir, las rupturas en las que ambas partes no llegaron a un acuerdo, sobre todo en Vizcaya, donde se ha alcanzado un récord histórico, estamos hablando del 41,5%. Y saludamos a Alberto Manzodón, que pertenece a la Asociación por la Custodia Compartida La Terraza. Alberto, bien. Bueno, eso quiere decir que más de la mitad de las parejas le dicen adiós de forma civilizada, ¿no? Sí, bueno, normalmente las parejas que no hacen de forma civilizada en su mayoría suelen ser parejas que no tienen hijos. Esa es la ligera diferencia. La realidad de las parejas que no lo hacen tan civilizadamente es porque la ley, yo diría que envenena el divorcio cuando, si una de las partes no desea la custodia compartida, y normalmente es el 90% de las madres, tiene bajo su poder el resto de condicionantes del divorcio, es decir, como son los bienes, como son las casas, como es todo lo que ha llevado a esa pareja en la convivencia. Como la ley lo permite así, pues evidentemente el ser humano pues tiende a ser egoísta, y porque voy a perder lo que puede conseguir solamente con decir ante el juez no quiero la custodia compartida. Sí que llama mucho la atención, ¿no? el que una madre tenga ese punto de egoísmo pensando en ella misma y no en sus hijos o en sus hijas, ¿no? Porque al final si se supone que es lo que más quieres en la vida, pues tendrás que querer que sean felices, ¿no? Sí, pero en el divorcio entran muchos condicionantes, sobre todo de venganza contra la otra parte, sea o no la responsable, porque hay veces que no es el varón el responsable del divorcio, pero no sé por qué motivo se sigue ejerciendo venganza contra el contrario, o sea. Pero no es así en la mayoría de los casos, como dices. En la mayoría donde hay niños, sí, tenemos las pruebas en las sentencias judiciales, donde se da la custodia a la madre en el 98% de los casos. Y el 3% no se da porque llegan a acuerdo los dos, que es lo que exige la ley de estos momentos. Si no hay acuerdo de las partes, automáticamente va para la madre. Nadie analiza, bueno, quizá el conflictivo, el problemático sea la madre y pueda dárselo al padre. No, automáticamente si no hay acuerdo, el conflictivo es el padre y la madre es la pobre cuicada que necesita protegerse de sus parejas. Y la realidad no es esa. La realidad es que mientras somos pareja, convivimos, nadie nos fiscaliza, nadie nos controla, nadie nos dice cómo que tal padres o madres somos. Pero en el divorcio se nos fiscaliza todo, se nos analiza todo y se nos pone todas las pruebas posibles para crear, y eso que no nos olvide, para crear mucho sufrimiento a los hijos, porque son las víctimas de esta totalización, porque los demás podemos pagar una hipoteca mejor o peor de bajo puente, pero los hijos necesitan a la padre y a la madre para su crecimiento personal, para toda su vida, la necesitan, y los padres y las madres necesitan a los hijos, pero cuidado, que el daño es a los hijos, porque los adultos ya nos iremos solventando la vida. Y eso no es que la ley debería de proteger, desde luego. Hay herramientas que se ponen en marcha a nivel municipal, los ayuntamientos establecen puntos de acuerdo, de intento de acuerdo familiar, ¿no? Que bien puede utilizarse en estos casos. ¿Te refieres a los puntos de encuentro? Sí. Los puntos de encuentro, yo en esta situación yo soy un abuelo y sufro por mi hijo que está divorciado y por mi nieto. En esta situación hoy soy doble padre y doble sufrimiento. Pero los puntos de encuentro yo no los he tenido que padecer, yo de momento no, mi hijo tampoco, pero los compañeros que lo padecen
se podrían analizar como auténticos calabozos. Los puntos de encuentro son lo peor que le puede pasar a un niño. Yo he visto entrar a un niño enmascarado a un punto de encuentro, o sea, cubierto la cara, no sé qué. Ese niño, cuando le digan que te hago volver a la semana siguiente a ver a su padre, ¿qué va a decir? Yo no quiero ir allí. Y luego en el punto de encuentro se analiza y se dice, no, es que el niño no quiere ver a su padre, no. El niño lo que no quiere es estar en el punto de encuentro. El niño quiere ver a su padre como cualquier hijo quiere ver a su padre o a su madre. Eso no lo puede analizar nadie en contra. Es muy raro que incluso con madres o padres malos los hijos renieguen de ellos. Cuando un niño está conviviendo con su padre y jamás ha renegado de él, porque a los 5 meses, 6 meses de divorcio reniega de ese padre. Algo pasa ahí, algo no natural. Yo me refiero también a la posibilidad de contar con profesionales que traten de conseguir un acuerdo entre esa pareja, ¿no? Cuando no existe. Es decir, ya que entre tú y yo no podemos llegar a un punto común, pues a ver si con un tercero que sea objetivo en esta relación podemos hacerlo sin tener que recurrir a la vía legal. A esa acción me estaba refiriendo. Sí, los puntos de conciliación familiares están bien, eso, pero claro, deberían de ser unos puntos de conciliación obligatorios. Ahora mismo, si una pareja se va a divorciar y el marido o la mujer, o sea, el hombre o la mujer, intentan ir al punto de conciliación, si uno de ellos no va, nadie lo obliga. Es decir, volvemos a la misma. ¿Por qué voy a conciliar contigo nada si me puedo llevar todo? O sea, te puedo llevar al hijo, me puedo llevar tu economía, me puedo llevar tus bienes. ¿Por qué voy a conciliar contigo? Solamente hay una serie de mujeres que tienen la cabeza bien asentada y que realmente luchan por sus hijos, que están en esa línea. Otras muchas se dejan influenciar, y ahí sí que tienen mucho que decir, por sectores de la abogacía que incitan a la resca, que incitan a la pelea, que incitan a seguir rentabilizando, evidentemente por temas pecuniarios, ese enfrentamiento. Hay asociaciones que luchan contra la custodia compartida, y qué casualidad, el 98% de los integrantes son abogados, es decir, son partícipes del conflicto, son trabajadores del conflicto, cuando tendrían que ser ellos los que tendrían que intentar evitar ese conflicto y ayudar a esas parejas a que lleguen a acuerdos sin que dañen al tercero, que es el importante, que es el niño. Eso no ocurre, eso no está ocurriendo. O sea, el punto de encuentro debería servir para eso, para encontrar, no para generar. Habría que enseñar a la sociedad qué pasa en un punto de encuentro. Al niño se le trata como una mercancía. Entras a una habitación, te coge un extraño, te lleva a otra habitación, a la entrega hacia la contraria. O sea, el niño es una mercancía en el punto de encuentro. Los puntos de encuentro deberían ser quitados y solamente ser utilizados para situaciones que realmente corran riesgo físico a alguien, pero que se usan gratuitamente. Hoy mismo he leído en la prensa que en Baracaldo 200 personas utilizan el punto de encuentro. Es muy excesivo para el número de divorcios consecutivos o no. Es muy excesivo. Hay tantos como 200 personas que no puedan recoger a su hijo en el colegio. O sea, se está usando ya en plan demagógico el punto de encuentro por el punto de encuentro. Eso tiene que tender a desaparecer. O sea, poquito a poquito. Alberto Manceón, de la Asociación por la Custodia Compartida en la Terraza, te agradecemos que nos hayas expuesto pues cómo os sentís y por aquello que estáis luchando, y desde aquí un abrazo y bueno, que pases un feliz día del padre a pesar de todo lo que me estás contando, ¿eh? Muchas gracias, pero sobre todo que las madres cuando vayan al divorcio piensen en sus hijos. Un abrazo, Alberto. Agur. Bueno, pues aludía Alberto a la vía legal, y precisamente es la que vamos a explorar ahora con la ayuda de Gemma Escapa, que es abogada. Gemma, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días, Egunon. Mira, las palabras de Alberto. Sí, bueno, forman parte también de las experiencias personales, seguramente, ¿no? O personales o del entorno más cercano, pero quizá parte del error es hacer generales las experiencias personales, porque no se puede. Bueno, he hecho algunas consideraciones que, en fin, desde luego yo no conozco ninguna asociación de la abogacía que esté en contra expresamente, que entre sus objetivos esté en contra de la custodia compartida. Desde luego no cabría. Y desde luego los abogados y abogadas no tomamos ninguna decisión judicial, es decir, ni quitamos ni damos la custodia a nadie. Son decisiones judiciales y decisiones si hay un acuerdo de los propios progenitores. Nosotros no estamos en condiciones, no tenemos legitimación para tomar ninguna decisión ni para provocarla tampoco, ni siquiera, por mucho que hay quienes piensen que tenemos un poder sobrenatural y que aquello que nosotros
planteamos una demanda es aquello que se resuelve. Pues no es así. Es decir, los hechos son los que mandan y la prueba de la realidad, ¿no? ¿Y cuáles son los hechos? ¿A quién se le concede la custodia de los hijos en caso de separación? ¿Qué es lo que dice la ley? En cada momento, a quien el juez que en ese momento tiene la competencia de decidir cree que es quien está en mejores condiciones, sin que va en ese momento, que tampoco las decisiones sobre los menores no son decisiones inamovibles ni son decisiones para siempre, pero yo creo que aquí es por ir al derecho positivo y a cuál es el fundamento jurídico en el que se basan las resoluciones judiciales. El artículo 92 de nuestro Código Civil relata de fácil comprensión para cualquiera que lo lea, y la ley dice que los padres podrán acordar en un convenio el beneficio de sus hijos, que la patria potestad y la custodia se ejerza conjuntamente, y si los dos lo deciden conjuntamente, no hay ningún problema en que la guarda, tanto la patria potestad como la guarda y custodia en su ejercicio sea compartido. No hay ningún problema. Pero si no es una decisión automática, que también señalaba Alberto. No es que automáticamente, si no hay acuerdo, se concede a la madre. No es cierto, porque el juez tiene que hacer una valoración. Primero, tiene un informe del Ministerio Fiscal que es preceptivo, deberá recabar un informe del Ministerio Fiscal que tiene la competencia de vigilar y supervisar cuál es el mejor interés para el menor en ese momento. Tiene que oír a los menores si tienen suficiente juicio, tiene que oírlos si tienen más de 12 años. Tiene que valorar las alegaciones de las partes, tiene que valorar la prueba que se practique, la que propongan las dos partes, tiene que valorar la relación que los padres mantengan entre sí. Por eso el tema del punto de encuentro a veces es inevitable, pero no podemos obligar a dos personas a que reconduzcan a corto plazo a veces una relación que está muy estropeada. Bueno, y también tiene que considerar, si cualquiera de las partes se lo pide, el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes, la valoración del informe psicosocial que se hace, que aunque no es vinculante, porque al final de manera definitiva quien toma la decisión es el juez. Es más, la última modificación en relación con la custodia compartida se produjo por una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional, que es de octubre del 2012, en la que se dice que cuando solo uno de los progenitores solicita la guardia y custodia compartida, cuando solo lo solicita uno, hay que solicitar un informe del Ministerio Fiscal, pero la ley decía que era favorable. Ahora se ha eliminado el término favorable, es decir, el informe del Ministerio Fiscal no es necesariamente favorable a la custodia compartida cuando la pide uno. Y como, aunque se haya hecho un informe del equipo psicosocial, ese informe no es vinculante, la resolución judicial, si el juez considera que para proteger el interés del menor, lo mejor es una custodia compartida, aunque solo ya lo haya pedido uno de los progenitores, tiene fundamento legal para hacerlo. Se va a valorar en cada situación, pero no hay una familia igual. Alberto apuntaba que en la práctica, en la gran mayoría de los casos, es decir, el 90%, la custodia se le otorga a la madre. Esto es así. ¿Qué posibilidades tiene un padre de hacerse con la custodia de su hijo? En caso de que sea las mismas. Sí, pero la práctica. Las mismas. Es que la cuestión no es la práctica, porque la práctica es individualizada. Primero tiene que solicitarla, eso es evidente, y luego tiene que probar cuáles son las circunstancias. No se parte cuando los progenitores van a una situación de divorcio o de separación, no se parte de cero. Entonces es imposible para la consideración del menor, de su mejor protección, cuál es la situación que han vivido. No se puede decir, no tiene trascendencia, ahora hacemos tabla rasa de lo que hemos vivido hasta ahora y empezamos de cero. Y ahí luego la oportunidad que nos da siempre el Día del Padre es que el Día del Padre son 365 días al año. Entonces yo a veces me pregunto a alguien que ha habido procedimientos judiciales para discutir quién estaba con el niño el Día del Padre, después del divorcio, pero es que a lo mejor en los 10 años o 15 anteriores de la convivencia nunca pasó el Día del Padre con su hijo, no pidió permiso ese día para disfrutar un día de vacación, por ejemplo. Entonces se están dando pasos a favor de la custodia compartida. Gemma, ¿tú crees posible su aprobación en un futuro más o menos cercano? No sé cuáles serían las claves para que se aprobara. Esperar a una aprobación, la posibilidad es real ya, es real. Yo creo que en lo que tenemos que avanzar es en la corresponsabilidad social y de hecho de las familias. Y es cierto, es un hecho que cada vez hay más progenitores varones, jóvenes y mayores,
que quieren ejercer responsablemente su paternidad y que quieren situarse no solo legalmente, que ya lo están en igualdad de condiciones, sino que quieren situarse en el cuidado de sus hijos en igualdad de oportunidades. Y cada vez hay más progenitores que demandan ocuparse de sus hijos con las mismas oportunidades, con los mismos tiempos, con las mismas dedicaciones que le hacen las madres. Pero lo que pasa es que las madres lo hemos venido haciendo durante cientos de años. Entonces es verdad que también a las propias mujeres y a las propias madres cuesta compartir, porque a todos nos cuesta compartir algo que creemos nuestro, que el entorno social también considera nuestro. De hecho, quien diga que no hay cierto reproche social y en el entorno a una madre que de buenas a primeras cede la custodia o acepta una custodia compartida, una custodia exclusiva al padre de sus hijos, pues no está siendo sincero, O sea, los padres que demandan ejercer el cuidado de sus hijos son muy buenos padres, y las madres que renuncian y comparten, ¿no? Todavía hay una sensación social de que tenemos un plus de responsabilidad. Y contra eso también hay que luchar, pero es verdad que es un proceso de cambio, y la posibilidad de custodia compartida es una realidad. Es que ya está regulado en nuestro Código Civil, tanto si hay acuerdo entre los progenitores, que no supone ningún problema en ese caso, como en el caso de que no haya acuerdo, siempre que de las pruebas que se realizan, pero además que no es una cuestión automática que se vea una de la otra, te digo que se valora, es un procedimiento contradictorio en el que se toma declaración a las partes, a los menores. Se hace un informe con equipo psicosocial, que en los equipos psicosociales hay auténticos expertos en psicología, en pedagogía, en habilidades, en fin, en hacer una observación objetiva de cuál es en ese momento lo mejor para el menor, la mejor manera de protegerlo. Hay que valorar las relaciones de los progenitores, evidentemente, porque es un elemento importante. Hay que valorar las condiciones de ese menor en ese momento puntual, del entorno en el que vive. Es decir, no es una decisión automática en absoluto. Bueno, pues Gemma Escapa, abogada, gracias por habernos ilustrado en cuanto a la experiencia que puedes aportarnos desde el campo de la ley, ¿no? Un abrazo y gracias. ¿Cómo te llamas? Pues llegamos prácticamente a las 12:30 de la mañana. Está con nosotros aquí en el estudio Juan Sainz, que es el presidente de la Asociación La Terraza. Enseguida vamos a continuar charlando sobre esta cuenta. Más de un padre ha llegado a situaciones límites en un momento de desesperación, ¿no? Por no poder ver a sus hijos, porque la ley es muy lenta y el tiempo pasa muy rápido cuando se trata de cómo crece un niño o una niña. Claro, te pierdes una etapa de su vida que es irrecuperable. Decía que está con nosotros también Juan Sainz, que es presidente de la Asociación por la Custodia Compartida de La Terraza. Juan, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Bueno, tú me ves la cabeza constantemente escuchando a la doña Gemma Escapa y bueno, pues me comentabas ahora durante la publicidad, bueno, la realidad, la teoría puede ser una, ¿no? Pero en la práctica nos encontramos que es prácticamente imposible que una madre no tenga la custodia de su hija cuando no hay acuerdo entre ambas partes, ¿no? Bueno, yo estoy escuchando a la abogada y claro, me encuentro toda la argumentación de todos los grupos contra la custodia compartida. Grupos feministas o por igual, o que se dicen por igualdad. El tema de la igualdad habrás hablado mucho de ellos, de los partidos políticos que defienden la igualdad y están en contra de la custodia compartida. Hoy es el día del padre, pero no es que el día del padre, es el día de los hijos. El día que los hijos hacen un regalo a su padre por todo lo que le quieren. Es una transferencia de amor que a los padres separados se les priva, pero no les priva a los padres separados, se les priva a los niños. Esa es una cuestión importante, ¿no? Porque yo escucho hablar mucho del padre, de la madre, pero creo que en lo que se debería de pensar es en el niño o la niña, que es el que tiene derecho a que, bueno, que carajo, ¿no? Porque aunque ellos no se viven bien, yo porque voy a dejar de disfrutar de mi padre o de mi madre, ¿no? Claro, mira, entre los hijos y los padres hay afecto, entonces es el intercambio de afecto. El quitarle ese intercambio de afecto, sobre todo al niño, yo pienso que es un maltrato. Los niños sufren desde el primer minuto del divorcio, los niños están sufriendo. A mí siempre me decían, ¿y por qué no volvéis? ¿Por qué no volvéis? Y digo, pues cariño, pues porque Macho y Aita, pues bueno, pues no opinamos bien en ciertas cosas y bueno, pues vamos a seguir así un poco. Y me haces como puedes. Pero los niños sufren. Los niños
niños siguen sufriendo cuando no hay relación entre sus padres. Los niños sufren cuando se les varía otra cosa, que es el punto de encuentro, cuando ya incluso se complica ese intercambio de cambio de custodia. Eso para mí es maltrato. No hay muchas formas de maltrato. Ese es maltrato psicológico para los niños. Es lo que tenemos que evitar. Es por lo que la Asociación La Terraza intenta que se legisle de una forma normal, natural, con sentido común, que se diga custodia compartida como derecho del niño. Es un derecho de nuestros hijos. Y la mayoría de los grupos, lobbies, o llámesele como quiera, lo que promocionan es el conflicto. El conflicto entre los progenitores. La abogada solo habla de progenitores y del conflicto. Y de lo que hemos hecho antes, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Oiga, si yo soy su padre biológico, ¿a mí qué me está diciendo? Yo he cumplido toda la vida con mi familia como he podido o como nos han venido las cosas. Y el hecho de que igual yo no haya estado tanto tiempo con mi hijo, pero el tiempo que he estado, eso era oro. Oro para mi hijo y oro para mí. Es lo que hay que promocionar. Los programas públicos, la legislación, ahora hay una ley en el Parlamento Vasco por acogida de firmas, una iniciativa legislativa popular, y en Madrid también se está trabajando a tope con el resto de asociaciones del Estado, porque se nos había prometido que en los primeros 6 meses de legislación del gobierno popular se iba a legislar, o sea, la custodia compartida. Estamos esperando, tenemos esperanzas, pero si le quiere dar al juez la opción de tomar la decisión, el juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley del sentido común, y el legislador lo que tiene que aplicar es lo que tiene que crear es una ley con sentido común, y se tiene que partir de una custodia compartida, que la custodia compartida va a anular la mayoría de los conflictos. Cuando se parte de una posición voluntaria, todo el mundo se ha beneficiado. No va a haber conflictos extremos, por supuesto, hay gente muy agresiva y hay gente, pero son minorías muy pequeñas. Hablando de la ley, Juan, y el Parlamento Vasco, hay un hombre clave en todo esto, que es Coldo Meade, un padre que permaneció en huelga de hambre en Ortuella, precisamente porque pedía un cambio legislativo, y no tenía muy claro, no iba a mover esa huelga de hambre, no iba a levantar su campamento hasta que eso tuviera lugar. Bueno, pues lo hizo después de 41 días, si no recuerdo mal, en huelga de hambre, porque un partido político, en este caso fue el PNV, se comprometió a comparecer en el Parlamento Vasco para exponer su demanda. Coldo, ¿qué tal estás? Bueno, bien. Bien, entre comillas, porque creo que las cosas se han mejorado mucho, ¿no? No, al contrario, han empeorado en estos momentos, y bueno, pues tirando como se puede. Nos estamos refiriendo a por lo que estás luchando, ¿no? Que es por poder compartir todo el tiempo que puedas con tu hijo. Sí, exactamente. Yo en un principio, bueno, y sigo con mis ideas adelante, pues estuve en huelga de hambre, pues en favor de la igualdad y de la custodia compartida. Y pues a cuenta de mi lucha, parece ser a lo que mandaba a entender, pues al igual que yo, otras personas que han intentado pues intentar cambiar un poco las cosas, pues al final somos cabezas de turco. Y en vez de facilitar un poco más nuestra lucha, que es por nuestros hijos, no por nosotros, que por nosotros también es, pero más que nada es por el bienestar de los menores, y al final lo único que hacen es a base de pues eso, de mentiras y engaños, pues empeorar la situación, sobre todo del menor. ¿Tú pensabas sobre todo en eso, en tu hijo, ¿no? No en ti, ni en tu pareja, ni en los problemas que podéis tener entre vosotros, sino en él? Y de hecho, has tratado de ocultarle todo este tiempo, pues el hecho de que estuvieras allí en huelga de hambre, lo pasaste mal, aparte de no comer nada, fue un momento en el que hacía muchísimo frío, estabas en una tienda de campaña, y no se enteró de nada de eso, ¿no? Y es lo que queremos volver a recalcar, ¿no? La importancia de pensar en los pequeños y en las pequeñas. Exactamente. Yo lo que sé respecto aún más al crío, pues en ningún momento sabe nada. Sí sabe que pues eso, que ha hecho cositas e intenta hacer cositas para que pueda estar conmigo más tiempo, pero respecto a la huelga de hambre y eso lo he tenido al margen, aunque bueno, el crío me ha venido alguna vez diciendo de que si yo dormía en la calle, en la puerta del ayuntamiento,
Pero bueno, el crío yo lo intento mantener siempre al margen. Al final en un colegio todo se entera, ¿verdad? Exactamente, en la calle te enteras de todo. Y donde no es la calle también, pero bueno. Tú me contabas, tuve la oportunidad de estar allí contigo, hicimos una conexión aquí en Radio Euskadi para ver un poco cuál era tu situación y tu demanda, y hay algo con lo que yo me quedé, ¿no? Y me decías que tu hijo sentía que le estabas castigando, que se agarraba a tu pierna cuando tú te marchabas y dejabas de estar con él, y pensaba que te ibas porque, bueno, pues había hecho algo mal, ¿no? Y que de alguna forma pues tenías que reprenderlo, castigarlo por ello. Exactamente, y al día de hoy, bueno, no sé, tan exagerado, da pena decirlo, pero pues como que medio se acostumbran ya los críos a las situaciones estas, pero al día de hoy el crío literalmente no se me agarra a la pierna como antes, pero bueno, sigue ahí preguntándome, diciéndome, ahora me encuentro en un punto de encuentro para recogerme, y claro, el crío la situación la ha superado, porque no entiende el por qué ahora tenemos que ir al punto de encuentro para poder estar juntos, para irnos por ahí, el por qué nos han quitado más tiempo del que teníamos. Y entonces, pues al final, lo duro muchas veces es intentar explicar al crío sin que hacerle partícipe del problema, pero intentar explicarle cuáles son las situaciones, de que, claro, porque es muy difícil explicarle el que no es ahí tal, que no quiere estar contigo. Y entonces, claro, ahí vamos a ir nosotros ahora, Coldo, me llame, mucha suerte, mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, y nada, yo un abrazo a todos los aitas y llamas en el día de hoy, porque un saludo a Juan, que estoy de acuerdo con él con lo que ha dicho, que hoy es un día de celebración de los menores, y sobre todo a la gente que no se le olvide que no hay que vincular las luchas que llevamos a cabo por mi parte y por parte de la Terra Familia, de vincularla hacia los padres, sino en todo momento lo que estamos haciendo es luchar por los derechos de nuestros menores, de los menores, que ellos se merecen todo, y más en estas situaciones que ya son dolorosas para la familia de separación, pues intentar que lo lleven lo mejor posible, para que no les afecte en su desarrollo, ni su educación, ni nada. Entonces yo lo que sí pediría a todos los políticos que en su día estuvieron ahí diciéndome y apoyándome, bueno, y apoyándonos en la causa, pues que a ver si a lo que se han comprometido si van a ser capaces de realizarlo, porque este problema cada día se agrava más, las estadísticas están ahí, y que yo creo que, vamos, lo de siempre, que ante todo lo primero es los menores, que es el futuro que tenemos, o sea, pues hay que proteger a ellos. Vale, igualmente, saludamos también a Enrique Arran, catedrático en Psicología Familiar, miembro del grupo AESI de la UPV de la Universidad Pública Vasca. Enrique, ¿qué tal está? Hola, buenos días, según. Bueno, ¿cómo vive la ruptura de la relación entre sus padres y cómo deberíamos actuar en un momento así para hacerlo de forma correcta? Porque sufrir es sufrir, pero que ese sufrimiento sea el menor posible, ¿no? Bueno, la ruptura entre su madre y su padre, pues la viven entre su madre y su madre y su padre y su padre. Su padre y su padre, o sus dos madres, o la forma de en el momento que hay una pareja, pues la ruptura entre los adultos que son responsables del menor siempre se vive de una manera negativa, porque supone una exposición al conflicto entre ellos. Ahora, hay variables que explican un poco diferencias en cómo se vive, ¿no? Los niños y niñas más pequeños, que son más inmaduros, digamos, intelectualmente, más egocéntricos, como decimos, pues incluso pueden llegar a hacer atribuciones hasta de que ellos mismos son los responsables de eso. Ese es el sentimiento de culpa del que nos hablaba Coldo, ¿no? Claro, ese es un núcleo, la exposición al conflicto, que es el elemento clave que aquí hay que gestionar con las diversas fórmulas. Vaya por delante que el debate que se está planteando es muy complejo, y que indudablemente, como en todo debate complejo, todo el mundo lleva algo de razón. Enrique, ¿qué opina usted acerca de la custodia compartida? ¿Sería lo mejor para el niño o para la niña?
¿Y cómo debería de llevarse a cabo, ¿no? Porque hay quien habla de que sean los niños los que permanezcan en la casa donde han crecido y los padres los que vengan y vayan, ¿no? Porque se habla del concepto del niño mochila, que bueno, pues ahora va a una casa, ahora va a la otra, ¿no? ¿Cómo ve usted? Bueno, yo le puedo dar la opinión como psicólogo evolutivo, como psicólogo de familia, pero quizás nos pueda ilustrar mucho, y así invito a otras personas a que lo consulten o puedan disponer de la opinión de alguna psicóloga o psicólogo forense, que son los especializados en familia, son personas que están en primera línea para observar toda la casuística que ocurre en este ámbito de la custodia compartida. Bueno, en un principio es una fórmula jurídica, ¿no? En la medida que yo conozco, la misma aplicación de esa norma tiene cierta variabilidad, es decir, que nunca supone la residencia alterna pura y dura del 50%, sino que en la legislación americana, por ejemplo, el 30% de la residencia del tiempo se debe pasar en la residencia secundaria, o sea, establecen una residencia primaria y otra secundaria. Y la custodia compartida ideal es aquella que proceda de un acuerdo. Es decir, si la custodia compartida es la consecuencia de un largo conflicto al cual el niño o la niña está expuesto, pues en sí, como fórmula, no va a solucionar nada. Es decir, que hay otras cuestiones de tipo estructural que yo veo tan importantes como la custodia compartida, y me refiero fundamentalmente, y usted me dirá si quiere que lo comente con mayor profundidad, a lo que en algunos países es ya mediación preceptiva y a la formación de madres y padres para afrontar el proceso de separación con el inevitable conflicto, de tal manera que la salud psicológica del menor no se resienta. Pues lo vamos a tener que dejar ahí. Enrique Arranz, catedrático en Psicología Familiar y miembro del Grupo AESI de la UPV, gracias por esa aportación. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Y por supuesto también a Juan Sainz, presidente de La Terraza. Ánimo, con suerte. Gracias. ¿Podría hacer un pequeño comentario sobre el Pablo 9? Pablo 9 estuvo 40 días de huelga de hambre y José Lago estuvo 30 y tantos días de huelga de hambre. Lo único que les ha traído esa lucha y ese esfuerzo por luchar por sus hijos son más problemas. Más problemas porque cuando ahora tiene a su hijo en un punto de encuentro. José Lago lleva 16 meses sin ver a su hijo. O sea, que la ley, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está? ¿A quién protege la ley? O sea, es una barbaridad. Esto es surrealista. Mira, la cuestión compartida, de entrada, cuando hay igualdad, cuando la ley impone igualdad, el conflicto se disuelve inmediatamente. El psicólogo ha dicho pues, que cada caso hay que plantear cada caso a partir de una cuestión compartida. El juez, cuando deba de quitar una cuestión compartida, será demostrando fehacientemente, y como se dice, argumentando que es buenísimo eso para el niño, pero lo tiene que demostrar. El 95% de las custodias deberían ser compartidas, siempre y cuando, también hay que decirlo, que los padres sean responsables, padres hombres sean responsables y quieran hacerse cargo de sus hijos, que no todos tampoco. O sea, la mujer lo está haciendo muy mal y los hombres también mucho muy mal, pero pensemos en nuestros hijos, pensemos en Claro, el mensaje en este caso de Enrique Arranz, ¿no? De educación y bueno, pues mostrarles el camino, cómo afrontarlo tanto a ellos como a ellos en esa situación que desde luego no es fácil. Juan Sainz, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Entonces,